Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Gracias, Franco, por acompañarme en esta aventura de volver a la presencialidad, que es la primera vez, ¿no? Sí, muy feliz de estar aquí en Lanús. Es una alegría diferente porque es la primera feria a la que fui invitado de forma presencial y eso es para celebrar. Es una alegría modesta dentro de tantas cosas no tan lindas que han ocurrido y es en esa modestia precisamente es así como es el mundo del libro, ¿no? Un mundo donde todos los que trabajamos alrededor del libro sabemos que el libro no hace mucha bulla, pero esa persistencia que ahora recomienza es lo que hace que este sea un país de lectores. Bueno, como ya escucharon a Silvio, Franco tiene una producción vastísima, muy reconocido por todo su trabajo, pero yo hoy lo vine a volver medio loco con una producción de él en particular, que es un libro que se llama Nunca estuve en la guerra. ¿Por qué? Porque este libro tiene un montón de cuestiones en particular en las que ahora vamos a indagar, pero a mí lo que me importa mucho de esta producción de Franco son el papel que cumplen las cartas dentro del libro. Para los que no conocen, yo trabajo en el Centro de Documentación Epistolar, que es un archivo de cartas, telegramas y postales, y estamos trabajando actualmente para recopilar la memoria epistolar de Lanús. Eso quiere decir que estamos tratando de recolectar la mayor cantidad de cartas, telegramas y postales vinculados al municipio, a la historia del municipio, para resguardar la memoria de la vida cotidiana de Lanús. Así que nada, me interesó mucho esta producción tuya, Franco, porque primero que es muy original, porque ya decir nunca estuve en la guerra ya tiene mucho que decir, me parece. Así que para empezar quería saber si nos podías contar un poco del contexto, de cómo se te ocurrió escribir este libro y las motivaciones que tuviste para hacerlo. Bueno, la primera motivación es que me tocó hacer el servicio militar obligatorio en la base naval de Puerto Belgrano. Yo entré en agosto de 1982, hacía un mes, 45 días que había terminado la guerra de Malvinas y yo fui llamado por la Infantería de Marina en su cuarto llamado del año, por eso no me tocó estar a principios de año ya dentro de la fuerza, pero por una voltereta de la casualidad de la vida me tocó ser enfermero en la base naval, en la Fuerza Apoyo Anfibio, y ahí había enfermeros del buque hospital Bahía Paraíso que todavía no los habían dado de baja y chicos heridos que estaban recuperándose. Así que la motivación entonces es, digo, algún día voy a tener que escribir de esto, de lo que ellos me contaron, de lo que yo viví, mis colegas, mis compañeros de generación, pero la verdad que me costó muchos años poder hablar de la guerra porque la guerra es difícil de contar. Creo que el caos es lo que domina la guerra. Como dice Homero en la Odisea, en las batallas Marte confusamente delira. Y otros traductores de la Odisea dicen, bueno, todo es cuestión de suerte. ¿Qué quiere decir? Que en una guerra podés matar y morir y a veces depende mucho del azar. Igual sos un héroe por el solo hecho de estar ahí. Todos los chicos, soldados, conscriptos que estuvieron en Malvinas, para mí entran en la categoría de héroes por el simple hecho de haber sido partícipes de esa guerra. Y te hago una consulta. Vos en el libro comentás que durante el servicio militar obligatorio escribiste algo más vinculado a lo literario, ¿no? No tan vinculado como a lo que estabas viviendo en el momento. En el mismo servicio militar obligatorio tuve una etapa de misticismo, podría decir, porque, claro, uno está como un poco encerrado ahí en ese lugar y conviviendo con la realidad de los chicos que estaban recuperándose, salí de ese romanticismo de lo que podía ser la guerra. Yo quería ir a la guerra, yo quería defender la patria y cuando vi que a un chico le faltaba una pierna, que el otro tenía un síndrome esquizofrénico,
y me di cuenta que la guerra de romántico tiene poco y nada. Entonces entré como en una etapa de hacer poesías místicas y buscando de algún modo conectarme conmigo y con algo más profundo. Y bueno, eso lo hice hasta que me asusté porque también tenía un libro, Abaddon el exterminador de Sábato, que un cabo enfermero que quería hacer méritos para entrar en inteligencia me lo secuestró al libro y bueno, y tuve algunos problemitas con eso. Después lo recuperé. Justamente por ese lado, digo, a mí me sorprendió el nivel de detalle que tiene el libro, cómo te hace sentir realmente lo que puede ser un servicio militar. Y la pregunta es esto, si la obra es 100% autobiográfica, porque aparecen estos personajes que recién comentabas vos, este señor que le falta una pierna, el que tuvo un ataque de esquizofrenia, una chica muy linda que parece que habías tenido como un romance ahí, un amigo de Lincoln que se habían separado y después se vuelven a juntar. Yo me la creí 100% que fue exactamente lo que a vos te pasó. ¿Es así? Es así, con los nombres cambiados. Lupe, el personaje que hace de novia de Francisco, en realidad en la vida real era Pascua. Se llamaba Pascua, es un nombre inolvidable, por eso de ella me acuerdo siempre. Y la verdad es que las chicas de Punta Alta y de Bahía Blanca, no digo que los aborrecían, no nos daban bolilla los conscriptos, porque éramos pájaros migratorios. Ellos buscaban chicos de nuestra edad, pero oficiales, guardiamarinas. El conscripto era un intocable. Yo me acuerdo que las invitaba a bailar y ninguna salía, cuando salía, ¿no? Pero Pascua, bueno, empezamos a hablar y fue un poco de calidez y de algo amoroso que me recordaba a mi hogar, a mi familia, a mis amigos. Y ella es como un homenaje que yo la recuerdo aquí. Ahora somos amigos en Facebook con Pascua, porque ella me dijo, vos sos aquel que se fue sin saludar. Porque es cierto que cuando llegaba a la baja uno se tomaba el tren y se volvía a casa. Bueno. Una de mis preguntas que ya voy a hacer ahora porque ahora me da mucha intriga es que si seguiste hablando con ella por carta después. Ahí hay una parte ficcionalizada en la novela, que es que no hubo contacto después, enseguida, sino muy posterior. Pascua un día leyó este libro, sus hijos leían libros míos allá en Punta Alta, ella está casada, y me escribió y fue muy lindo eso. Pero hay un toque de ficción en cuanto a la relación de ellos. Quizás para hablar de algo más amable, ¿no? Porque hablar de lo que le había pasado a Lisandro y a Palatinus, me costó mucho escribir esos capítulos. Entonces las cartas, que yo sé que querés hablar de cartas, las cartas y la historia con Pascua era como el oasis de la novela. Claro, es un poco un punto de fuga de la tensión. El punto de fuga, tal cual. Bueno, ahora sí me voy a meter las cartas. Te cuento algo más. Sí, ¿Por qué le puse Nunca estuve en la guerra? Porque una vez en el 2006 con unos chicos hablé en una escuela y ellos me preguntaban si yo había salvado muchas vidas, si había trabajado en la Cruz Roja. Y yo les dije, no chicos, yo nunca estuve en la guerra. Y es más, para que no queden dudas, voy a escribir una novela que se va a llamar Nunca estuve en la guerra. Así que sí fui compañero de esos chicos que estuvieron en la guerra y conviví con ellos unos meses. Yo estuve 14 meses haciendo el servicio militar, pero en los primeros meses de la posguerra conviví con ellos y de primera mano me contaron sus historias en las islas. Claro, además yo tengo acá marcado en una parte cuando te agarra este general, coronel, en el puerto y te pregunta qué era la guerra para vos, y vos le dijiste, no, yo nunca estuve en la guerra, siempre marcando la diferencia. Era muy raro, ustedes piensan, en 1982 todavía estaba la dictadura militar
y era muy raro que uno oficial, que eran como muy distantes, como que vivían en el mundo de los oficiales, se nos hace, si bien es cierto que en la Marina de Guerra hay un trato más cercano entre conscriptos y oficiales, yo estaba en la infantería, que es más dura. La infantería fue la que tomó las islas. En la Marina hay como un trato que nosotros envidiábamos un poco a los gaviotas, como se le decía, a los conscriptos de Marina de mar y no de tierra. Y ese era un oficial. Fuimos a visitar, estaba el portaaviones 25 de Mayo, y las fragatas y destructores que habían estado en la zona de guerra. Y fuimos un rato, no sé cómo, nos habíamos escapado con la ambulancia desde la Fuerza de Apoyo Anfibio al puerto. Y se acerca un oficial con muchas tiras y muy amablemente, casi paternalmente, nos preguntó: chicos, ¿y ustedes qué piensan de Malvinas? Y yo dije: peligro, acá me quieren hacer hablar. Porque había mucha inteligencia cruzada también, ¿no? Todavía era dictadura, así que yo dije: no, yo nunca estuve en la guerra también, es verdad. Y aparte no había estado, no quería hacerme pasar por algo que... Pero lo cierto es que había muchos chicos que no le habían dado la baja, que habían estado en las islas, no fue inmediata la baja. Claro, sí, hubo un montón de gente que se le demoró la vuelta a casa. Bueno, y ahora ya metiéndome en esto que es lo que a mí me volvió loca del relato, que es que muy temprano, ya en la instrucción, que es el capítulo 5, aparece la idea de las cartas, que ya ni bien estabas en la instrucción, te empiezan a llegar cartas que, lo voy a citar, dice: un día glorioso recibí 6 cartas, compañías del secundario, una prima, amigas, mis hermanas. Salvo por mi padre, las cartas que recibí eran todas de mujeres. Yo lo primero que te quiero preguntar es qué papel cumplieron estas cartas en la instrucción y luego durante los 14 meses que estuviste en la colimba. La primera carta que recibí la leí tipo, no sé, sentía que estaba en la panza de un tiburón. Porque era en una cuadra donde había 1000 conscriptos y con un encendedor leí la carta que me había mandado Susi de Lincoln, que empezaba diciendo: mi querido soldadito. Y yo, para mí fue... ahí cómo extraña uno la vida civil. Digo, yo vivía en el paraíso y no me daba cuenta. Era esa mi sensación a los 18 años. Yo venía de la secundaria, de militar en el centro de estudiantes, de ser presidente del centro de estudiantes, de hacer periodismo en la radio de Lincoln, de escribir en un diarito, en una revista de estudiantes. Y de golpe fui arrancado de eso. Para mejor mi novia me había dejado completo. Fui arrancado de eso para estar en un lugar donde me rugían personas desconocidas que decían cosas así nos recibieron en la plaza de armas. Soldados, ustedes aquí ya no tienen voluntad. Su voluntad será la voluntad de sus superiores. Agarrate. Entonces, en el medio de esa cosa áspera, aparece Susi, que nos habíamos intercambiado un par de besos en alguna noche del Krakatoa bailable de Lincoln, y me decía: mi querido soldadito, y para mí eran ecos de un mundo precioso que había quedado atrás. No, puedo citar lo que dice, y algo que quiero aclarar y que podés indagar vos un poco más, es que Susi te dejó por haber ido en alpargatas a su fiesta de 15. Puedo contarles algo más, porque yo vivía entre Lincoln, el campo donde trabajaban mis padres, en Chacabuco, y Buenos Aires, donde vivían mis hermanas, 2 de mis hermanas. Y era un errante, entonces no tenía ropa en Lincoln. Susi me invitó a su fiesta de 15 y yo no tenía zapatos. Fui de alpargatas. Y la mamá le dijo: no puedes salir con un chico que viene a tu fiesta de 15 en alpargatas. Y me dejó. Ahora tengo que decirles algo más. Susi es alumna mía en un taller literario. ¿Cómo vuelve? Somos amigos, ella es psicóloga y se reconoció en el libro. Este libro se reconoció muchos amigos míos, porque era una época de mucha amistad. Mariel, Moira,
La que después fue locutora famosa, que yo le puse Heidi, era Daisy McQueen, que fue una locutora de FM Hits muy famosa. Entonces, todos esos me escribían cartas, todas esas chicas. Era porque había mezcla de chicas de San Fernando, donde tenía unas primas de una amiga y de Lincoln, y mis hermanas. Bueno, y un día recibí 6 cartas. Me sentí maravilloso ese día. 6 cartas en un solo día. Después mis amigas también le escribían a mis compañeros que no recibían cartas. ¿En serio? Sí, había 2 de San Fernando, Mariel y Moira, Giotto de apellido, divinas, son docentes las 2, y ellas eran muy graciosas y le mandaban saludos a mis amigos. Y había un parrafito para ellos también. Yo quiero leer esto que te puso Susi, que en el libro se llama Lucy. Mi querido soldadito, ¿cómo estás? Quiero que sepas que no dejo de imaginarme cómo te quedará la ropa militar. ¿Qué será lo que haces cada día? ¿Extrañas mucho? Yo me muero si me llega eso. Es así, fue realmente como leer atrapado en la panza de una ballena, de un tiburón, leer una noticia de un mundo que ya no me pertenecía, del cual me habían arrancado. Por eso digo, qué tremendo habrá sido la experiencia para los chicos que terminaban la secundaria, hicieron una instrucción mínima y de pronto los subieron a un Hércules para ir a una guerra. Por favor, con soldados profesionales preparados para eso, que recibían un sueldo, contra estos chicos. Todos ustedes deben haber leído alguna vez que cuando los británicos veían las caritas de los conscriptos argentinos, se asombraban de los jovencitos que eran. Y yo sé que a algunos se puede ofender, sobre todo en charlas que tuve con veteranos de Malvinas. Una sola vez se ofendieron unos soldados porque dije esto. Pero la verdad es que eran soldados, pero también eran chicos. Yo ahora que tengo 50 y pico de años, 57, sé que un chico de 18 años para mí es un chico. Y sé que para esos soldados rústicos, armados, ya profesionales, con una vida preparados para la guerra, estaban viendo a chicos, no podían ver a pares. Y yo sé que fueron valientes y heroicos, pero también eran chicos. Y por eso pienso que acto criminal haberlos enviado a la guerra, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Y quiero volver a esto que dijiste recién, que salvo por tu padre, todas las cartas que te llegaban eran de mujeres. ¿Por qué pensás que el resto de los hombres no escribían cartas? Y eso es verdad, en las cartas vinculadas tanto a la Colimba como a Malvinas que tenemos en el archivo, ¿el 80% serán de mujeres? Bueno, que la relación de la mujer con la palabra es un... Yo creo que la mujer, justamente por... A ver, estoy pensando en voz alta. Por la exclusión que tuvieron durante siglos de la educación, valoran mucho más la palabra y cuando conquistan la palabra la usan. Hoy creo que hay más, estoy seguro que hay mucho más lectoras mujeres que sostienen la industria del libro, las mujeres, porque leen más que los hombres y hacen un mejor uso de la palabra, de la expresión. Por ahí también a los hombres y a las mujeres en esa época, ahora menos seguramente, se nos dificultaba más cuando éramos chicos hablar de igual a igual. Y yo, por ejemplo, me acuerdo de Silvia Susek, una amiga mía que era hija de croatas, muy severa y muy seria, y que no hablaba de cosas personales. En las cartas me mostraba su mundo, su intimidad, sus emociones. Era como otra Silvia. Ese era el mundo de ella al que yo no accedía. Quizás porque era hombre, quizás porque me daba vergüenza, porque era limitado. Entonces en las cartas yo sabía que había otro mundo dentro de las mujeres, que era un mundo cercano, pero para mí algo desconocido, no tan desconocido. Una vez que empezaba a conocerlo, somos muy parecidos, pero había un mundo de emociones mucho más desarrolladas que las mías. Yo me sentía un poco vacío. Yo aprendí a pensar en mí a través de las mujeres, porque no tenía una vida interior, no me consideraba interesante, todo era externo. Vamos con el rugby,
Es verdad eso. Y eso que yo era un chico sensible porque escribía poemas, pero también jugaba al fútbol, al rugby. No había mucho espacio para esa intimidad. Aprendí con el tiempo a darle importancia a ese mundo mío y a sentirme yo interesante, porque si no, no iba a poder escribir. No iba a poder escribir novelas, no iba a poder desarrollar personajes. Esto también pasa mucho con las cartas, que es que se escriben en soledad. Y ese escribir en soledad y estar enfrente de un papel abre mucho el espacio a que la carta siempre se vuelva un poquito diario íntimo. Siempre hay una parte como de la persona que escribe que expresa sus sentimientos que en vivo no lo haría, sus emociones, sus inquietudes. Y por ahí pienso también que en esa época, que ya digo, hoy es difícil, pero en esa época muchísimo más, por ahí al hombre le costaba más ese encontrarse con el papel solo y tener que vincularse con algo que sentía. Por eso también pienso que por ahí había menos cartas de hombres hacia o los soldados de Malvinas o la Colimba. Digo que también por ahí había un rechazo hacia ese momento. Tal cual, y no, es verdad, no recibí ninguna carta de mis amigos, y yo sí me había acostumbrado a escribir cartas porque en los veranos me iba al campo y extrañaba mucho y le escribía, por ejemplo, a mis amigas Mariel y Moira, que eran de San Fernando, pero pasaban el verano o las fiestas o las vacaciones de invierno en Lincoln. Y yo en los veranos iba y venía. Entonces cuando me encontraba con ellas me hice muy amigo. Después acostumbramos a cartearnos. Así que tenía un poco de gimnasia en esto de escribir cartas. Y también es cierto que muchas las escribía y no las mandaba después. Yo todavía tengo cartas. El otro día, justamente buscando un libro, encontré una carta que le escribí en el año 1989 a mi papá, que nunca se la mandé. Está escrita a máquina y le estoy contando que un poema mío había sido seleccionado en la Bienal de Arte Joven que se hizo en 1989 y que iba a salir en una antología. Y era una gran noticia para contarle a mi papá, porque yo heredé mi amor por los libros de él y por la escritura. Pero esa carta después no tuve la voluntad de ir al correo y mandársela. Esto también que decías recién de que las cartas que te llegan plasman una cotidianidad de la que a vos te arrancaron para ir a la Colimba, que en muchos casos es muy tierna. Tu papá escribiendo: mamá está eligiendo unas verduras para la sopa y los perros ladran quién sabe a qué. Y a mí esto, porque vos en un momento del libro empieza el libro diciendo que eras un adolescente que recién había terminado la secundaria, aburrido en el campo, aburrido de la cotidianidad del campo. Y digo, y ahora te llegaba esta carta con una situación que vos vivías todos los días de tu vida, y me imagino a vos anhelando con toda tu alma estar ahí aburrido, con los perros ladrando, con la sopa. Es cierto, me aburría el campo porque yo tenía una vida social muy intensa en la ciudad, pero no tenía excusas porque no trabajaba para quedarme en la ciudad gastando plata o yendo a comer a lo de mi hermana, que tenía 5 hijos y estaba ocupadísima, una de mis hermanas que todavía vive en Lincoln, y me sentía un poco que no sabía, como bola sin manija, ¿no? Pero sin embargo, es cierto que extrañaba a mis padres, pero tengo que decir la verdad demoledora que nos sirve a todos los que somos padres de adolescentes. Los adolescentes extrañan mucho más a los amigos que a los padres. Yo extrañaba a mis amigos, y eso es sano, eso está bien. Porque mi papá, cuando terminamos la primaria, nos impulsaba a ir a la ciudad a estudiar, porque sabía que en el campo quizás no teníamos un futuro como podíamos tenerlo si estudiábamos. Entonces él mismo nos eyectaba de algún modo, papá y mamá. Aparte éramos 8 hijos, imagínate si nos quedábamos los 8 ahí. Así que vayan a estudiar, chicos, a estudiar. Yo era el 7º y yo ya no necesité trabajar en la secundaria, porque me ayudaban un poco mis papás,
y un poco mis hermanas mayores, que oficiaron de madres postizas también. Yo tengo 4 hermanas mayores. Así que había más ventajas para los más chiquitos. Claro, suele ser así. Y en estas cartas que vienen de contextos donde las partes se encuentran obligatoriamente separadas, como Malvinas, la Colima, la inmigración, muchas veces la inmigración por la guerra civil, por cuestiones de este tipo, la gente se separa por obligación, no porque quiere. Y en este tipo de situaciones las cartas suelen ser muy numerosas. O sea, se suelen escribir casi a diario por esta manera de mantener el vínculo que no se quiso cortar a través de la palabra. Pero, por una carta que te escribe tu mamá, parece que vos no escribías tanto. Dice: hola, querido Francisco. Hola, ¿qué tal? Mamá y yo... Ah, es tu papá. Mamá y yo muy contentos por haber recibido carta tuya. Pucha que había sido perezoso para escribirnos. Así que se ve que mucho no escribías. Es cierto, me encantaba recibir cartas, pero yo también, siguiendo la lógica de que los chicos no escriben, me costaba escribirla y mandarla. Como que siempre eso era un engorro, terminar el proceso. Escribir, después ir al buzón, poner una estampilla y mandarla. Pero lo hacía, pero es cierto que a veces tardaba mucho en responder. Acá hay una cosa que me encanta, de lo que te responde, porque en la misma carta parece que te escribía tu papá y tu mamá. Escribían los dos en el mismo papel. Así es, empezaba mi papá y después continuaba mi mamá. Y acá hay algo que me llamó muchísimo la atención y lo voy a leer y después voy a contar el contexto. Querido hijito, gran alegría nos dio recibir tus noticias. Espero que te encuentres bien. Tu cariñosa cartita y saber que estás tan contento nos dio mucha tranquilidad. Yo voy a poner en contexto que este tan contento nos da mucha tranquilidad viene después de Francisco haber atravesado un brote psicótico de un compañero, de haber conocido la parte más cruda de la guerra a través de los relatos en primera persona de sus compañeros, a través de peleas con amigos, que en el momento eran amigos, pero todo se arreglaba un poco con la fuerza bruta. Como digo, no parecía que estabas tan contento y hay mucho en las cartas, en general, de mentira, de no decir 100% la verdad. ¿Vos por qué pensás que lo hacías? Bueno, otra ley no escrita sería: a los padres nunca se les dicen las cosas feas. No le iba a decir, nunca me peleé a trompadas, y fue la última vez en mi vida, lo juro. Fueron las últimas peleas a trompadas que tuve, fue en el servicio militar. Pero nos peleamos por cualquier cosa. Y después nos hacíamos amigos. Pero eso no se lo contaba. Que un chico había tenido un brote psicótico, ni contar. Que yo no sabía, había tenido un semi-ataque de pánico porque un día me vestí con mis ropas de civil y dije: chau, hasta luego, me voy a casa. Imagínate cómo me agarraron de la oreja. ¿A dónde te vas? A casa. Pero me había sacado la ropa militar. Eso hoy podría ser un ataque de pánico. Porque me dieron Valium, fue como un ataque de miedo, de asfixia, encierro, el corazón sentía que se me iba a salir del cuerpo. Todo eso no se lo contaba nunca, así que es cierto, yo pensando en mis hijas, digo, ¿cuántas cosas no me estarán contando? Porque con mamá y papá siempre era todo está bien, todo está bien. Claro, no sí. los quería preocupar. Sí, es verdad, eso se da mucho también en las cartas de guerra. Y otra pregunta que tengo para hacerte es si había censura. En una de las cartas que te manda una de tus amigas, lo dice claramente, te pregunta: ¿cómo me aguantás, Francisquito? ¿Cómo me aguantás, Francisquito? Esta pregunta se puede obviar si en el contexto de la respuesta se halla alguna palabra que pueda ser víctima de la censura. Bueno, en realidad no creo haber percibido yo eso en mí. Me parece que no. La chica que escribió esa carta era en la vida real Daisy May Queen, que ahora es vegana y vive en la India. Dejó la fama de lado y se dedica a la vida espiritual. Pero en la adolescencia era una chiflada de remate.
de remate presidente del Club Súbditos de la Reina de Queen, y era famosa por eso, le hacían notas, tenía enemigos, sus enemigos eran los fans de Kiss. Kiss versus Queen, eran las guerras de esa época, las guerras culturales. No, las guerras culturales. Y ella me escribía cartas divertidísimas. Yo hice algo que por ahí vos no sabés. Conté unas 106 cartas que me habían enviado al servicio militar. Y un día, cuando decidí venirme a Buenos Aires para formarme como escritor y para trabajar, en el campo hice una gran fogata y quemé todas las cartas. Quemé todas las cartas, quemé todos los cuadernos de poesía, pues yo sabía que un escritor de verdad logra escribir unos pocos poemas buenos a lo largo de una vida. Y yo había escrito más de 1000 poemas en la adolescencia, que no eran poemas, sino reflexiones, sino intentos. Me sirvió para generarme el hábito de la escritura, pero quemé todo eso. Y claro, cuando empecé a escribir este libro, digo, ¿por qué quemé esas cartas? Yo digo, esas cartas ya son parte de mí, son parte de mi organismo. No podemos andar por la vida arrastrando toda. Ya las palabras de algún modo las había incorporado, pero cuando escribí este libro, qué felicidad, porque cuando murieron mis padres, mis hermanas revisaron la casa de ellos y encontraron una carta larguísima de Daisy, que yo las separé en varias cartas y me sirvió para darle un toque de humor a este libro tan dramático, porque Daisy era muy humorística en sus cartas. Así que una carta sobrevivió y algunas cartas de mis padres que yo les preservo el tono. Mi mamá siempre empezaba las cartas diciendo por acá todo bien, adiós, gracias. Eran como muletillas que tenían. Así como Homero tenía muletillas cuando escribía la Odisea, mi mamá también tenía muletillas cuando escribía las cartas. Perdón, Homero nunca escribió la Odisea, era un poema oral, como esto está filmado, no quiero... Homero era un bardo que repetía de memoria los versos en las plazas de las aldeas de Grecia. Bueno, dos cosas, mucha memoria, porque hay algunas que transcribís enteras, de tu papá y de tu mamá, como te acordabas bastante de las cartas. Bueno, porque algunas de ellos conservé, sí. Yo las que quemé no eran las de mis padres. Y tengo en una cajita cartas de mis padres de diferentes épocas. Pero aparte tengo cartas ahora que mis hermanas mayores han escaneado, que yo les mandaba a ellas. Por ejemplo, a María Alicia, que es profesora de letras, a los 18 años le mandé desde Puerto Belgrano una carta, un poco arrogante, pero bueno, tenía 18 años. Donde decía, yo decidí trasladarme a Buenos Aires porque voy a ser escritor, voy a formarme como escritor, esa va a ser mi vida. Dicho y hecho. Y ella me la escaneó y me la mandó. Es como para mi vida personal, es como un registro histórico de que a esa edad yo tenía totalmente definido mi vocación. Y antes del servicio militar, de hecho, había entrevistado a Jorge Luis Borges en su casa. Y Borges me recibió. Fue algo hermoso que Borges me recibiera y es parte de uno de los capítulos de este libro. Bueno, esto por un lado, por el otro se me rompió el corazón, creo que se habrá visto en cámara cómo se me rompió el corazón cuando dijiste que quemaste esas cartas. Pero antes de quemarlas, imagino que alguna vez te habrás reencontrado con ellas, las volviste a leer alguna vez cuando volviste de la colimba y te encontraste con las que vos mandaste, digo, más allá de esta que tiene tu hermana, las que le mandabas a tus papás, a otros amigos. Bueno, en esa época no tenía nostalgia de esas cosas, era demasiado joven y Malvinas había sido como el despertar después de una fiesta y la resaca posterior. Yo no quería saber nada con el servicio militar, no quería saber nada con Malvinas, la sociedad argentina en los 80 no quería saber nada de Malvinas, por eso los conscriptos, los veteranos estuvieron tan echados a su suerte
en esos primeros años tan importantes para ser protegidos de la psicología, desde la salud. Por eso hubo tantos suicidios. Y yo también fui, a mi manera, parte de esa generación, y durante muchos años no quise revisar nada del servicio militar. No me producía ningún tipo de nostalgia, no había ninguna épica en haber estado ahí, no había nada que yo considerara que pudiera decir, oh, mirá, estuve con combatientes, nada, nada. Malvinas nos hicieron creer que había que ocultarla bajo la alfombra, la guerra. Hubo mucha vergüenza, creo, inconsciente de la sociedad. Y de pronto es esa cosa tan triste de que un héroe de guerra, de un veterano, pasa a ser una especie de grano, de pústula de la sociedad, porque le recuerda sus malas decisiones a través de su gobierno de facto en ese momento, y también porque más de uno tendría, todos sentimos euforia, una inmensa mayoría sentimos euforia cuando vimos los titulares en los diarios que decía argentinazo, por ejemplo en Crónica. Yo mismo me sentí contento, yo mismo quería ir a la guerra. Después descubrí que la guerra es ese monstruo grande que pisa fuerte y que es muy difícil una acción individual, porque te tiraban bombas desde aviones y vos estabas enterrado en un pozo de zorro, sobreviviendo a una gangrena, al pozo de trinchera. Entonces ni siquiera era que te morías por combatir, como Eneas, que no murió, pero en Troya cuando atacaron los griegos en esa noche fatal. Acá no había posibilidad de combate cuerpo a cuerpo, salvo algunas excepciones de que se tiraban tiros a cierta distancia. Si no, era que vos estabas en una cueva y te tiraban bombas. Y lo que podías hacer, como me dijo uno, era contemplar el espectáculo y rogar sobrevivir a la pasada de los aviones. No podías hacer nada. La desproporción era absoluta. Los chicos hacían con palitas sus trincheras y los ingleses venían con excavadoras. Tenían tinglados para ir a descansar de las guardias en las trincheras. Estos chicos estaban días y días ahí. Por eso tenían gangrenas en los pies después. Así que, bueno, nada, cuando yo volví a mi vida en Buenos Aires, me mudé y lo que quería era hacerme un lugar, tener un trabajo, pagarme un alquiler, formarme, tratar de que me empiecen a publicar algo, ¿no? Estudiar periodismo. Mi obsesión era publicar libros, ser escritor, formarme previamente. Eso duró muchos años. No quería pensar en el servicio militar. Eso lo empecé a pensar mucho, mucho tiempo después. Cuando yo me convertí en un adulto de más de 40 años y mi propia juventud se había romantizado porque era algo que le había sucedido a otra a otra persona, que estaba en mí, pero yo ya era un señor adulto. Y ese jovencito me despertaba ternura, ese que había sido yo. Y ahí tomé la distancia para poder encontrarle una cierta magia a hablar de la guerra. Sí, es verdad, y hasta a veces hablas en tercera persona de este Francisco. Francisco estuvo con esta chica, como que tomás distancia real de lo que pasó. Bueno, y para terminar, hay otra cosa que me llamó mucho la atención, que es que siento que el público adolescente o los primeros años de la juventud se puede identificar mucho con las convivencias de este Francisco. Obviamente no, por suerte, con la parte de ir a la colimba, pero sí con un montón de cuestiones. El aburrimiento en la casa paterna, una chica que no me da bola y de repente me dio bola y es un montón, el amigo que me banca en todo lo que hago. Como que digo que hay un montón de cosas de identificación. El esconder que fumabas, que tu papá se haya dado cuenta que fumabas. Todas esas cosas siguen siendo exactamente igual. Pero lo que yo decía, digo, ¿qué sentirá un adolescente, un joven, cuando se vincula con esta parte de las cartas? Cuando decías, me llegaron 6 cartas y de repente me sentí más querido que nunca, tuve que esperar tanto tiempo para poder mandarla o para poder recibirla. Digo, esa parte de la comunicación que hoy es tan distante,
para nosotros, de lo que vivimos nosotros a lo que viven ellos hoy, ¿cómo te pensás que lo piensan? Qué bueno, es una experiencia que deberían fomentarse. No hay nada más hermoso que recibir una carta, mucho más lindo que recibir un mail o un WhatsApp. El tiempo que se tomó alguien para pensar en uno, ese rato donde habla con él mismo, porque también es un diario, una carta, pero también pensando en uno, es algo tan amoroso, tan lindo, que yo pienso que lo debería fomentarse de algún modo eso. Seguramente alguien lo ha hecho ya. Yo de hecho he mandado cartas a una librera, con la excusa de un libro que le enviaba, también le escribí una cartita. Estoy yo volviendo porque tengo la suerte que a una cuadra de casa hay un buzón, como los de antes. Y hay un señor que tiene una fotocopiadora que te vende las estampillas. Entonces, ¿yo por qué mando cartas ahora? Porque no tengo que hacer cola. Claro. Voy a la fotocopiadora, le compro las estampillas, él me las coloca, me repite siempre lo mismo, al buzón. Y si es un libro que no entra, él me dice, dejá, cuando venga el cartero se la da en mano. Y siempre han llegado, he mandado así, a Tierra del Fuego, a Ushuaia, a Uquía, en Jujuy, a Salta. Así que las cartas, en todos los casos, han llegado. Un capítulo en la vida de una persona. Es precioso. Bueno, a mí no me queda más que recomendarles mucho, no solo el libro Nunca estuve en la guerra, de Franco Baccarini, sino también toda su producción. Es una locura, nosotros lo conocemos hace mucho tiempo y realmente es todo muy recomendable. Y agradecerte a vos, Franco, por haber venido, por colaborar con nosotros, por ayudarnos en el proyecto, por participar de la Feria del Libro de Lanús. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Belén, por esta charla tan amena. Y muchas gracias a los que se hicieron presentes, a las que se hicieron presentes, porque que al mediodía, bueno, es un lugar hermoso para sentarse al sol, pero que me vinieran a escuchar, que nos vinieran a escuchar, yo también lo recibo como un gesto amoroso, así que muchas gracias. Un fuerte aplauso para Franco Baccarini y Belén González. Muchísimas gracias, chicos.